Buenos días, tardes o noches, depende desde qué país nos estén viendo y a qué hora nos estén viendo. Les saludo con mucho gusto. Recuerden, yo soy Xucoat López y en esta ocasión vamos a abordar un tema muy importante. Creo que a muchos les interesará porque reivindica a uno de los personajes más importantes de nuestra identidad. Es el gran Tlatoani Moctezuma II, el que conoció Hernán Cortés a su llegada. Bueno, pues vamos a conocer un poquito más de su historia. Y es que sería importante que empecemos a cuestionarnos lo que se nos ha venido enseñando, ya que las versiones oficiales de la educación nos han plasmado la historia desde una versión eurocéntrica, desprestigiando de este modo nuestra raíz anahuaca, nuestra raíz mexica, nahua, purépecha, etc. Se ve claramente que este discurso oficial está diseñado para procurar que nos identifiquemos más con la raíz hispana, con la raíz europea. Y así se han venido creando ciertas fantasías e historias erróneas. Entre estos temas está la de llamar politeístas a las naciones de Anáhuac. También la falsa teoría de los sacrificios humanos, que sinceramente ha sido muy cuestionada desde la academia. Ha habido un revisionismo histórico sobre este tema. También se nos dijo que había un total desconocimiento sobre la rueda, otra mentira, y que las naciones de Anáhuac adoraban al demonio y otras cosas, como les comentaba, que claramente están interpretadas desde una visión cristiana europea. Como les comentaba, estas afirmaciones ya han sido bastante criticadas y algunas de las mismas se han refutado totalmente. Lo que es inexplicable es por qué la educación y las instituciones oficiales siguen esmerándose por predicar estas versiones y estos discursos eurocéntricos y siguen sin actualizar su contenido. Esto claramente con el objetivo de que no nos podamos identificar con aquellos nacionalismos originarios y que no podamos tomar plena conciencia de que realmente somos descendientes de las naciones de la náhuac, entre las que se encuentra la nación mexica, y por ende que nos mantengamos ajenos a nuestra verdadera raíz original. Por ejemplo, se dice que el propio Tlatoani Moctezuma fue asesinado por su pueblo y le tiraron pedradas porque lo aborrecían. Esto es lo que nos cuenta la versión occidental, la versión eurocéntrica. Según esta versión, él fue un traidor y un cobarde, pues decidió nunca defender a su gente. Supuestamente los españoles y los cronistas hispanos mencionan que ellos fueron fieles testigos de estos hechos, pero con tantas mentiras que se inventaron, habría que tomarnos el derecho de la duda, habría que cuestionar esto que se nos ha venido contando, que se nos ha venido platicando, ya que por obvias razones los invasores en aquel momento decidieron relatar la historia a modo que ellos quedaran como los héroes del cuento. Pero sería bueno también escuchar las otras versiones, la versión de los mexicas, por ejemplo, o de otras naciones de Anáhuac a través de algunos cronistas. Para esto podríamos acercarnos a las comunidades anahuacas, incorrectamente llamadas indígenas, para darnos cuenta de estas otras versiones, ya que ellos conservan a través de la tradición oral su historia y su identidad, y esto puede llegar a ser incluso más confiable que las propias crónicas de los frailes y los cronistas hispanos del siglo XVI. Con esto nos podremos llevar la sorpresa de que ambas versiones son muy distintas y en ellas también se relata que los españoles fueron quienes asesinaron a Tlatoani Moctezuma y no su propia gente, pues era muy respetado entre su pueblo. Entonces relatan que los invasores capturaron al gran Tlatoani Moctezuma a traición cuando éste se encontraba dentro del palacio de Axayácat sin algún arma, sin tener modo de defenderse. Entonces digamos que de algún modo cometieron un secuestro sobre el mismo con la intención de que les revelara dónde se encontraba el tesoro, dónde se encontraban las riquezas por las que ellos se encontraban allí, para poderlas robar. Entonces se relata también que ya cuando estaba secuestrado el Tlatoani, los españoles procedieron a torturarlo. Mientras que afuera la gente, los mexicas, ya se encontraban preocupados porque no habían presenciado a su Tlatoani, no sabían si en realidad estaba bien o si estaba vivo. Por ello empezaron a ejercer una presión sobre los españoles para que les dijeran y les dieran razón sobre el mismo, lo cual ya no era posible, ya que después de tantas torturas y sufrimiento, el Tlatoani Moctezuma había sucumbido, es decir, ya se encontraba muerto. Pero al ver al pueblo mexica enardecido,
pues también buscaron cómo mostrar al Tlatoani, así que le clavaron por las partes bajas una lanza y lo levantaron, lo mantuvieron en pie de este modo ya muerto y lo mostraron al pueblo, fingiendo que el Tlatoani estaba vivo y estaba de pie. Sin embargo, la gente no era tonta y se dieron inmediatamente cuenta de que esto era una farsa. Entonces empezaron a lanzar piedras no contra el Tlatoani, sino contra los españoles que estaban detrás de él sosteniéndolo. Por ello, los españoles soltaron el cadáver, el cual cayó a los pies del pueblo, quienes después lo levantaron y se relata que durante muchos días le hicieron ceremonias y lo embalsamaron y le hacían cantos, por todo el amor que le tenían, por el respeto que se merecía. Mientras que los españoles volvieron a atrincherarse dentro del palacio de Axayácatl, hasta que el día 30 de junio de 1520 decidieron salir de Tenochtitlan en huida. Día que recibieron por parte de los mexicas una memorable paliza, tanto españoles como aliados. En su mayoría el contingente estaba formado por guerreros tlaxcaltecas, quienes también sufrieron la misma suerte que los españoles. A esta noche, desde la versión de los españoles, se le llamó la Noche Triste. Sin embargo, si nos ponemos a analizar desde la versión anahuaca, cabría mencionar que el título correcto para ella sería la Noche de la Victoria, porque fue esa noche cuando nuestros ancestros mexicas tenochcas expulsaron al invasor de la sagrada ciudad de México, Tenochtitlan. Ya muchos se estarán preguntando en este momento, ¿dónde están las fuentes? Eso sucede porque muchos mexicanos no se han atrevido a reconocer lo valioso de la tradición oral y de los guardianes del conocimiento. Pero para satisfacer esta demanda, les dejaré una pequeña pista bibliográfica en donde se relata la otra versión de estos hechos. Relata Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, un cronista texcocano que vivió antes de la invasión de los españoles en dicho lugar, Texcoco, y durante la colonia. Él menciona lo siguiente: a punto fijo no se supo cómo murió Motecuzoma. Dicen que uno de ellos, de los anahuacas, le tiró una pedrada, de la cual murió. Aunque dicen sus vasallos, de Moctezuma, que los mismos españoles lo mataron y por las partes bajas le metieron la espada. Es importante mencionar que dicho cronista nahuaca estudiaba dentro de la Escuela de la Cruz, quien por obvias razones no podía escribir todo lo que escuchaba de los informantes nahuas y allegados de Moctezuma, quienes tendrían la otra versión, y de la traición, el secuestro y la tortura que cometieron. Ixtlilxóchitl era constantemente vigilado por los frailes de la Escuela de la Cruz de Tlatelolco y por los emisarios de la corona española. Se debe reflexionar sobre estos hechos, ya que desde hace muchos siglos se nos ha negado el derecho de la duda. Nos inculcan ciertos preceptos como verdades totales, siendo la historia previa a la invasión, a la que podemos llamar precuautémica, y la historia colonial, descritas desde la versión española, criollista y eurocéntrica. Supuestas verdades que deben ser reafirmadas en la aplicación de exámenes donde los estudiantes deben repetir el discurso eurocéntrico. De lo contrario, corren el riesgo de ser reprobados. Por ello, se puede afirmar que la educación oficial tiene una base doctrinal, de lo cual debemos de hacernos conscientes y acudir a la educación básica por la obtención de certificados que nos ayudarán posteriormente a llegar a los estudios superiores y de posgrado, en donde podremos trabajar desde otras perspectivas los temas históricos, creando tesis con versiones distintas a la eurocéntrica, usando por ejemplo teorías críticas como pudiera ser la decolonialidad, la descolonialidad, el postdesarrollismo, el ecoanarquismo, entre otras, para que estos antecedentes críticos puedan servir de fundamento para generaciones posteriores que puedan reescribir la historia, y en este sentido que poco a poco todos lo vayamos haciendo juntos desde donde podamos, utilizando todos los medios a nuestra disposición, con el fin de generar identidad y una autoestima que esté fundamentada en nuestras raíces. Mexica Tiahui. Mexicanos, adelante.